Buenos días, gracias por acompañarnos a Diarios de Pandemia. Les damos la bienvenida con Paola Ugaz a este programa. Hola Pao, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tal que transmite La Mula, un programa sobre ciencia y COVID-19. La medianoche de este viernes murió en el Hospital 2 de Mayo la niña que se contagió de difteria, una enfermedad que considerábamos ya erradicada en nuestro país y que no se presentaba desde hace 20 años. Este puede ser uno de los efectos devastadores que advirtió hace ya 3 meses la Organización Mundial de la Salud del impacto que tiene la pandemia en los servicios de salud pública. Según el Ministerio de Salud, el MINSA, solo el 40% de la población que se debe vacunar lo ha sido por la pandemia, mientras que en condiciones normales esa vacunación llega al 70%. Y si bien las cifras diarias de hospitalizaciones y de muertes están bajando, aún ayer 65 familias perdieron a una persona querida por el COVID. La pregunta es si vamos a tener una segunda ola, si va a ser como lo que estamos viendo en Europa o en Estados Unidos, si no lo será tan fuerte como la primera, si hemos pagado un precio demasiado alto en vidas, y por supuesto también en efecto en empleos, en trabajos, y si nos encontrará o no mejor preparados. La renuncia esta semana de un comité de científicos, de técnicos que asesoraban al MINSA no preocupa, en este sentido lo que hablábamos de si estamos mejor o no preparados. Renuncian señalando que han habido muy pocos avances en las recomendaciones que hicieron sobre cuestiones básicas de ciencia y tecnología, que no se han implementado. Ya desde el 20 de julio estos expertos, incluidas dos exministras, estaban reclamando a la nueva ministra de Salud, Pilar Macetti, la urgencia de poner en práctica esos avances, por ejemplo, más pruebas moleculares y también el uso de ventiladores, entre otros, o el rastreo de contactos también. Han habido muy pocos avances, es lo que han dicho. Entonces, nuevamente hay esta discusión que se ve mucho en las redes y que hemos conversado aquí en el programa sobre cuánto está escuchando el Ministerio de Salud a la ciencia, cuánto escucha la política a la ciencia en medio de esta pandemia. Hoy nos acompaña desde Vitoria, desde España, el profesor universitario de la Universidad del País Vasco e investigador, Gorka Oribe. Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Al contrario, Gorka hace un gran trabajo de divulgación sobre las evidencias científicas. Cada semana hay un tuit que nos hace un resumen sobre lo que ha sido probado en lo que se refiere a la pandemia y bueno, lo venimos siguiendo y con él vamos a conversar sobre lo último que se sabe, se conoce y qué advertencias podemos tomar en cuenta para estar alertas para esta probable segunda ola. También conversaremos con Ed Málaga, neurobiólogo, Cayetano Heredia, y él y su equipo, además, como recordamos, están desarrollando esta prueba rápida molecular. Gorka, estamos viendo lo que está pasando en España, esta segunda ola que ha caído muy fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué sucede esto? ¿Se han podido tomar medidas? Está dentro tu hilo en Twitter que citabas una declaración de un director de la Organización Mundial de la Salud diciendo que había que actuar rápido, había que ser fuertes y no había que tomar ni siquiera, digamos que no arrepentirse, que actuar. Eso es lo que faltó en España, quizás o en Europa una actitud más de las pruebas, de las decisiones. Es posible que sí, porque la rapidez supone sobre todo no ir detrás del virus. En esta filosofía que, digamos, sigue pues probablemente también Latinoamérica, lo hace Estados Unidos, lo hace Europa, que es convivir con el virus. Vamos a intentar convivir en esta situación manteniendo un equilibrio entre lo que son los casos, ¿no? Los aspectos sanitarios, emocionales, pero también económicos. Por cierto, una visión diferente, ¿no? Radicalmente diferente a la de algunos países asiáticos, que es no la de convivir, sino la de erradicar el virus. Aparecen 10 casos y hacemos 10 millones de PCRs. Aquí no se hace esto. Entonces, lógicamente, la convivencia es compleja ante un virus que se contagia tan rápidamente, ¿no? Y posiblemente la rapidez en la toma de decisiones es posiblemente algo que sí que está pesando, ¿no? Está pesando en relación a esa especie de convivencia en la que estamos.
Luego, indiscutiblemente, hemos sufrido una primera ola que ha sido brutal. Ha habido tiempo para intentar implementar unos sistemas que se han hecho de una manera asimétrica en todo el país, pero que, bueno, una vez que se produce una transmisión comunitaria tan elevada como la que estamos teniendo ahora, son insuficientes. Ahora, la verdad, para serte honestos, nos debatimos entre si estas medidas que tenemos ahora, que ya son restrictivas de movilidad, van a perdurar algo o vamos a ir pronto a ya una restricción domiciliaria como la que desgraciadamente tuvimos en marzo. Entonces, yo creo que sí, hay muchas razones, pero desde luego algo que se ha demostrado que es contundente es la rapidez. Pau. Una de las cosas que decías que ya más o menos está confirmado es que hay anticuerpos por 5 meses, ¿no es cierto? Entonces, en América Latina, sobre todo, nos estamos debatiendo en cifras que no tenemos sobre la cero prevalencia. No tenemos ninguna data, sobre todo en Perú, cuánta gente nos hemos infectado y como que estamos como jugando apuestas de caballos, ¿no? Diciendo, como vamos a infectarnos todos y, por un lado, hay 5 meses de anticuerpos, entonces vamos a pasar la ola bien. ¿Qué se les dice a esa gente que está mezclando, como decimos en Perú, papas con camotes? Bueno, sí, son dos conceptos yo creo que un poco diferentes. Ir a buscar una inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, esto es, no tomar medidas o tomar medidas muy poco rigurosas para que la mayor parte de la gente se vaya infectando poco a poco. Este concepto que aquí en Europa inicialmente lo hemos asociado a alguna estrategia inicial, por ejemplo, en Suecia, bueno, la mayor parte de los expertos, revistas científicas de prestigio, lo consideran letal, lo consideran una muy mala estrategia, entre otras cosas, y engancho con el primer concepto, porque se desconoce realmente qué inmunidad implementa el virus. Cuando hablamos de que tenemos hasta 5 meses, son 5 meses desde que la mayor parte de los infectados lo hicieron, pero no quiere decir que la cantidad de anticuerpos permanezca estable. Para determinada parte de ese grupo ha ido decayendo progresivamente. Luego es verdad que la inmunidad no solamente son anticuerpos, hay linfocitos, está la inmunidad celular, esta inmunidad adaptativa, que se desconoce realmente hasta qué punto y qué papel va a tener, ¿verdad? Porque como sabéis, hay gente que se infecta y es asintomática y otros, por desgracia, tienen una COVID tremenda e incluso fallecen. Pero por el momento lo que está claro es que pensar que la gente se vaya progresivamente infectando para que tenga inmunidad natural no es una buena estrategia. Solo hay que comparar, y aquí en Europa, Suecia, por ejemplo, sus datos de mortalidad son estratosféricos comparando con un país como Dinamarca, que lo tiene al lado y puso medidas restrictivas. Esa no es la solución, pero incluso te digo algo más. Desde que nosotros pasamos una oleada terrible, la primera, donde fuimos uno de los países, por desgracia, que más casos y más fallecidos tuvo, cuando se hizo el estudio de seroprevalencia en el país no se llegó más a un 7% de la población. Quizás ahora podamos estar en el 15%. Los expertos hablan que un virus como este necesitaría el 65-70% de la población inmunizada. Es imposible porque además el hecho de que se vaya infectando la gente implica que muchas veces infectan los jóvenes que tienen una relación social, etcétera, más intensa, pero esos jóvenes contagian secundariamente a sus padres, a sus abuelos, y esos son los que acaban siendo hospitalizados. Y eso nos está ocurriendo ahora, nos está ocurriendo que ya conocemos qué es el virus, pero a pesar de eso, el número de hospitalizaciones en España y de gente en UCI sigue progresivamente aumentando por semana. ¿Y el número de muertes sigue siendo en la misma proporción o han disminuido en algo esta vez? Bueno, es difícil comparar marzo con la situación que tenemos ahora en noviembre. Es difícil porque, digamos, no son dos caras de la misma moneda. Particularmente nosotros en España, lo que sufrimos en marzo fue un tsunami. Apareció de repente. El virus ya llevaba probablemente unas semanas, un mes, de forma libre por toda la ciudadanía. Nosotros nos seguíamos relacionando. Tuvimos, por desgracia, además un mes de febrero muy cálido. Digo por desgracia porque incitó a tener mucha actividad social para ser febrero, que aquí es invierno. Y entonces eso hizo que la gente se contagiara. No vimos los asintomáticos, no los conocíamos, y cuando de repente detectamos a los enfermos, ya estaban yendo al hospital. Y ya era muy difícil porque no se conocía el virus ni la enfermedad, y entonces empezó ahí los casos,
Probablemente ya sabemos que a las 2 semanas aparecen los hospitalizados y a las 3 semanas están en UCI para luego fallecer. Por lo tanto, esa situación es diferente a la actual. La actual ya sabemos muchas más cosas del virus. De hecho, durante el verano, que tuvimos un mal verano aquí, luego podremos hablar por una mala desescalada, por ir muy rápido, por ponerse unos objetivos a corto plazo, pues hemos tenido sobre todo más infectados entre los jóvenes. Y mucha gente pensaba, bueno, esto no es tan peligroso porque la mayor parte de ellos son asintomáticos, pero esos jóvenes han ido probablemente también transmitiendo a otros y ahora la situación de mortalidad, hombre, no es equiparable a la de marzo, obviamente, entre otras cosas porque ahora detectamos muchísimo más enfermos de los que eran antes, la mortalidad por lo tanto disminuye, porque hay más herramientas, se conocen más, pero no es despreciable, ni mucho menos. Aquí hemos tenido, pues no sé los datos, pero hay días que mueren 200 y pico personas en España de forma diaria, que para hacernos la idea es que se caiga un Airbus, se cae todos los días un avión lleno de gente y todas fallecen, ¿no? Si Ahora, lo miramos con esa lupa, el impacto parece de otra manera. así es brutal, es trágico. Ahora, en este momento, por ejemplo, en el que estamos acá en el Perú, que están disminuyendo, hablar de casos es difícil porque no hay una buena medición, pero disminuyendo las hospitalizaciones y disminuyendo las muertes, ¿sería el momento entonces preciso para empezar con un rastreo agresivo con pruebas moleculares? ¿O cómo sería? Absolutamente, absolutamente. El momento en el que se relaja porque claramente hay menos casos. Al final, esto de los datos en realidad siempre ha sido un problema, Josefina y Paula, porque cada país ha administrado y cada administración los datos de una manera. Que si tienes más o menos infectados, también se controla mucho con los test que haces. Es muy fácil tener menos infectados haciendo menos test, ¿verdad? Lo que dice Trump, lo que dice Donald Trump. Es una decisión muy fácil. No hago test, no hay infectados. Pero los hospitalizados... Claro, no haces test, no existen, por ende. Claro, los hospitalizados es más difícil de ocultar. Claro, los hospitalizados, el personal en UCI es más difícil de ocultar. Entonces, es muy importante hacer test, hacer cuanto más mejor, utilizar y combinar la PCR con los test antigénicos. Ya sabemos que ya no solamente es importante el número de test que se hagan, sino qué positividad tienen. Esto es, ¿cuántos infectados se localizan por cada número de test realizados? La OMS habla de que tiene que ser de un 5%. Solo para que sepáis, nosotros aquí en la Comunidad Autónoma Vasca somos una de las comunidades en España que más PCR hacen por población. Y aún así se nos está yendo de la mano. Creo que ya estamos... ¿Cuánto hacen al día? Bueno, aquí en el País Vasco, que seremos 3 millones y pico, más o menos, estamos haciendo 17, 16, 18.000 PCRs diarios. Y aún así, la positividad de las mismas ahora está en el 9, 10%, cuando tenía que ser por debajo del 5%. Quiere decir que aunque hacemos muchas, no damos abasto. No conseguimos localizar todos los infectados. Antes de empezar el programa nos hablaste que había muchísimos tipos de coronavirus, ¿no? Han habido con más letalidad o menos letalidad. ¿Cómo hay alguna herramienta para saber exactamente cada ola de cada país viene con qué rango de letalidad? Digamos, por ejemplo, España, ¿qué rango de letalidad está el coronavirus en estos momentos? Bueno, no te sabría decir ahora mismo cuál es la letalidad, entendiendo como el fallecido con COVID respecto a todos los infectados detectados, pero indudablemente ha bajado mucho. En marzo se hablaba del 6, del 8%, del 9%, era brutal. Pero era brutal porque no detectábamos los asintomáticos, solo se les hacía PCR a los hospitalizados. Ahora estará en el 1 o incluso menos del 1%. O sea, la gente que fallece tiene una clase de características determinadas. Ya sabemos que la edad, que las enfermedades previas, la comorbilidad, ¿verdad? Hay una clase de aspectos ligados a la respuesta inmune, ser hombre, etcétera, aumentan las probabilidades. Pero de verdad, cuando uno valora las tasas de mortalidad, en todas las franjas de edad ha habido aumentos. O sea, hay franjas de edad desde los más jóvenes hasta obviamente los más mayores han ido aumentando. El virus ataca de manera, digamos, global y no hay nadie inmune. Pero, como decías, es verdad que la tasa de letalidad ha bajado entre otras cosas porque detectamos muchos más casos y porque los abordajes que se hacen son también mejores y antes. Ya no se espera tratar al paciente en marzo o en abril en España. Para ir al hospital tenías ya que estar muy malo, ¿no? Ahora ya saben que con determinadas cuestiones ya debes de ir para
agarrarte el virus antes y la enfermedad antes de que ya sea un poco tarde. Hablabas de combinar las pruebas serológicas con las pruebas moleculares. ¿Cómo hacer esa combinación y qué impacto? Porque acá ha habido mucha discusión sobre la cantidad de pruebas rápidas que se estuvieron haciendo. Desde un comienzo dijeron que eran porque no eran pruebas moleculares. Tengo entendido que en España también hubo problemas con las pruebas rápidas chinas. ¿Cómo se modificó eso? ¿Qué pasó? Bueno, sí, a ver, al principio ha habido mucha falta de información y ha habido problemas porque cuando a ti te pilla un tsunami, pues no sabes muy bien hacia dónde acudir, ¿no? Se han hecho compras de material chino defectuoso, ha habido, pues por Compraron pruebas desgracia, chinas rápidas en España sí, que fueron defectuosas. ¿Eso sí, qué sí. efecto tiene en el Bueno, pues combate como te puedes imaginar, con una muy mala sensibilidad. Si tú compras una prueba cuya sensibilidad es del 40, del 50%, pues es una tontería, porque es que te estás dejando infectados por todos los lados. Pero fíjate, no solo eso, Paula, también se compraron mascarillas defectuosas y se les dio al personal sanitario. Esto no tiene nada que ver con una guerra, por supuesto, pero para una persona como yo, de 44 años, esto ha sido el mayor incidente vital que ha ocurrido. Aquí no ha habido soldados, pero las personas que han estado en el primer frente han sido el personal sanitario. Y a ese personal sanitario se les ha dado unas mascarillas defectuosas al inicio de la... O sea, es como ir a pelear y a luchar con, no sé, balas de fogueo, ¿no? Bueno, eso ha cambiado. Ahora determinadas empresas ya reconocidas han incorporado test. Estos test rápidos te permiten en 15 minutos tener un resultado. Pero mira, no hay nada perfecto, ¿eh? No hay ni blancos ni negros. Lo mejor para la gente que nos está escuchando es que entiendan los matices de los grises. Estos test son buenos, pero sobre todo están muy focalizados a la gente que tiene síntomas, ¿eh? Les va mejor. Y por desgracia ya sabéis que este virus es muy particular. Además de ser muy infeccioso, hay un porcentaje de la población, un 20, un 30%, que son asintomáticos. Es muy difícil pillar. ¿Cuándo usar las rápidas, las de anticuerpos, y cuándo usar las moleculares? ¿Y en qué proporción consideran? Bueno, las moleculares siguen siendo el gold estándar, siguen siendo la prueba de referencia. Es una prueba muy, muy fiable, pero ya sabéis que técnicamente necesita tiempo. Digamos, es un cuello de botella, tiene un coste muchísimo más elevado. Y luego puede haber, como todo, también falsos positivos, porque dejan una cola de positividad. Una persona puede tener el virus, puede haber pasado la COVID y todavía tener residuos del virus que te dan PCR positivo cuando ya realmente no eres ni infectivo. Los test antigénicos ya no miden el RNA del virus, miden el antígeno vírico, pero claro, el antígeno vírico no está siempre presente. Tiene también una especie de subida y bajada y el máximo, digamos, de su sensibilidad coincide con la mayor carga del virus. Puede ser, pues, infectarse ya a unos 5, 6, 7 días. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa carga de virus es más elevada probablemente cuando tienes la enfermedad, ¿no? Una persona que sea sintomática normalmente no tiene una tasa de virus tan alta y por lo tanto este tipo de test van más orientados a gente que tenga síntomas. A una persona que veas que empieza a tener síntomas, hacerle la prueba test normalmente da muy buena fiabilidad, pero no puedes hacer screening masivos porque te dejas a los asintomáticos. O sea, para ir detrás del virus son las moleculares. Yo creo que sí, es probablemente una combinación de ambas, porque una vez que tienes gente que te presenta sintomatología, podrías hacer un screening con los rápidos, pero si quieres hacer poblacionales deberás ir a hacer las del RNA, lo que se conoce como la PCR. Y el regalo que podemos pedir a Santa Claus o a Papá Noel o aquí a los Reyes, que decimos por aquí, ¿verdad? Sería tener un test que lo que haga es detectar la infectividad. Cuándo eres o no infectivo. Eso sería brutal. ¿Cuándo eres contagioso o no contagias? ¿Cuándo eres contagioso? Porque tú puedes tener el virus y no contagiar. Si se lograra eso, bueno, eso sería maravilloso. Y si fuera rápido, lograríamos, bueno, controlar, no sé, pero desde luego atenuar muchos de los efectos del virus, seguro. Hay un efecto que no se mide normalmente, que es el efecto de la conducta, etc. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que es un doble, en Europa están enfrentando un doble enemigo, ¿no? Correr detrás del virus, ¿no? Y además el cansancio de la gente del coronavirus. Entonces, esas cosas colisionan. Claro, claro. Y desgraciadamente ya la gente también, ¿no? Claro. ¿Cómo lidiar, digamos, desde la ciencia para que estos efectos también no redunden en mayores contagios?
Pues no lo sé, la verdad es que lo que a mí se me puede ocurrir más, desde mi humilde punto de vista, es la pedagogía, porque yo soy lo primero un ciudadano y estoy igualmente cansado, ¿no? Digamos que vengo a este mundo de forma coyuntural, por el hecho de también haberme quedado en casa e intentar ayudar un poco a la comunidad a entender el virus, pero como tú decías, la pandemia nos afecta a todos, y cuando digo a todos, hablo a toda la sociedad, a los gobernantes, a la administración, cuya responsabilidad será poner una clase de medidas, sobre todo anticiparlas, ser rápido, ser contundente. A mí me parece que falta algo, que es informar, ser muy pedagógicos. Algunos líderes de algunos países creo que hacen un esfuerzo extra para que la gente no solamente vea medidas, sino que vea medidas que se aplican porque se quiere solucionar un problema de contagio que es este, que se aplican ahora o se aplican mañana o ayer por una cuestión de tiempo. Quiero decir que el aspecto informativo es fundamental, pero como decía, no solamente hay un gobierno y una administración, está la ciudadanía. Y este es un virus que nos afecta directamente en cuanto a nuestro civismo, ¿no? En cuanto a nuestra responsabilidad individual y colectiva. No puede ser que tú hagas todos los esfuerzos del mundo, seas prácticamente un ermitaño reduciendo tus relaciones sociales para que alguien de tu burbuja viva la vida que teníamos antes, ¿verdad? Este es el quid de la cuestión, y creo además que tanto administración como ciudadanía van a ser claves buscar ese punto de equilibrio con mucha información, mucha pedagogía, porque el año que viene vienen las vacunas y yo creo que va a ser aún, si cabe, todavía más importante. Antes de ir a las vacunas, tú sugieres algo en tu hilo, en el hilo que has hecho esta semana, dentro de esa idea de crear conciencia, que es mostrar, dar las imágenes de lo que sucede en las unidades de cuidados intensivos, o sea, obviamente guardando la privacidad de las personas, pero que la ciudadanía no deje de estar atenta a la lucha que vienen dando los médicos, personal sanitario, bueno, los pacientes. Sí, bueno, es como una especie de reflexión en un momento ahí de bajón anímico, ¿verdad? Un poco como para compartir con el resto de la gente. Precisamente muchos, pues yo sé que estamos aburridos, en general todos, lo que nos está ocurriendo, pero no puede ocurrir que no sepamos que hay muchas personas que están lidiando con esto y están poniendo también sus vidas en peligro, ¿verdad? Entonces yo creo que es un concepto de concienciación que a mí me parece además desde el punto de vista pues yo creo social, pedagógico y divulgativo clave. Metería ahí a la gente que está trabajando como personal sanitario, la gente que está investigando, la gente que está intentando buscar soluciones, la gente que es voluntaria, por ejemplo, para ensayos clínicos, ¿verdad? O sea, gente que está dando el do de pecho y que no le vale el cansancio, no le vale que yo ayer quise estar de fiesta y hoy ahora he contagiado a mi padre y está en la UCI, ¿verdad? Este tipo de cosas que obviamente las hago desde el respeto hacia la imagen, etcétera, pero a mí me parecerían pedagógicas que todos los días nos recordaran que no es cuestión de dar aplausos, es cuestión de tener, como decía, ese comportamiento cívico y que la administración nos ayude con decisiones correctas. Bueno, ahora sí las vacunas, ¿no? Decías que se viene el tiempo de vacunas, va a ser, se supone que el 2021, meses más, meses menos, la vacuna. Desgraciadamente, a veces suena como una información que te da esperanza y hace que todos los esfuerzos que se están haciendo para cuidarnos del virus se queden de lado, ¿no? Y que el gobierno no, por ejemplo, en mi país, en Perú, no hay un esfuerzo para que en televisión se pueda formar y comunicar todos los cuidados que deberíamos tener frente a este coronavirus o las diferentes pandemias que vengan. ¿Qué espera usted? ¿Cómo ves el tema de la vacuna a nivel mundial? ¿Cómo ves en quién confiar? ¿Qué mes estás previendo? Vale, pues mira, Paula, yo a nivel de futurología soy muy malo, pero déjame que te dé y que comparta con vosotros un mensaje positivo. Un mensaje positivo que probablemente la mayor parte de la gente no es capaz de calibrar. Pero estamos en el mes de noviembre, acabamos de empezar este mes, son 10 meses, 10, 11 meses de pandemia, aunque realmente desde que salió de China, quizás 8 meses, etc. Bueno, en 8 meses, 10 como mucho, ha aparecido un nuevo virus, ese virus se ha identificado, se ha genotipado, se ha analizado, ha habido tiempo para desarrollar determinados prototipos de vacuna y hoy en día, hay más de 300 candidatas.
hay más de 40 de estas vacunas en ensayos clínicos. Hay 10 en fase 3 que está a puntito de acabar para ver su eficacia y seguridad. Yo creo que es uno de los desarrollos e hitos científicos más brutales que ha habido en la historia reciente de la ciencia, que en apenas 10 meses se haya logrado todo esto. Hay quien dice, yo no me fío porque necesitaría más tiempo, sin duda alguna. Normalmente una vacuna se desarrolla entre 5 y 10 años, pero ¿hay alguien aquí dispuesto en la sala a estar 10 años así? Yo creo que no, ¿verdad? Lo que se ha hecho en base por el esfuerzo total, porque es una situación única, porque ha habido un impulso y esfuerzo económico brutal de todos los países, es tremendo. Pero yo creo que igual que es eso, tenemos que tener un mensaje muy claro desde ya con las vacunas. Sin duda alguna, no van a ser una, no sé, cápsula mágica que nos tomemos y de repente volvamos a nuestra vida anterior. Pero va a ser, sobre todo si son eficaces y seguras, desde luego una ayuda drástica para lograr inmunidad, no de manera natural, sino de una manera, digamos, pasiva, ¿no? Y no sé si de las primeras, la primera hornada de vacunas que vamos a tener van a ser las más adecuadas o quizás sean las segundas, la segunda hornada, ¿verdad? Pero vamos a tener un 2021 donde vamos a ir conociendo los resultados. Posiblemente antes de que acabe este año ya tendremos algunos datos y comenzará ese proceso de vacunación progresiva de la población. Y es muy importante transmitirle a la gente qué es la vacuna y qué pueden esperar de la vacuna y cómo se comporta la vacuna. Porque una vacuna no es 100% eficaz. No hay nada prácticamente en este mundo que sea 100% eficaz. Tienen un porcentaje de eficacia, habrá gente que se vacune y no tenga, por desgracia, inmunidad, otras personas sí, pero es muy importante, ninguna de las primeras vacunas que va a llegar, desde luego ninguna de ellas, va a evitar que nos infectemos. Esto es muy importante porque vamos a tener que seguir utilizando nuestras medidas preventivas, la mascarilla, las distancias, higiene. Lo que va a evitar, sobre todo si son eficaces y seguras, es que si nos infectamos desarrollamos una enfermedad grave, una COVID mala, ¿verdad? Pero esto es importante y tener 1, 2, 5 vacunas eficaces y seguras disponibles es maravilloso, pero si la gente no se quiere vacunar, no vale para nada. Entonces, esta puede ser la manera de volver progresivamente a nuestra vida, que sea un proceso de vacunación, digamos, secuencial, que se siga poco a poco, desde los de más riesgo a los de menos, pero deberemos mantener seguramente las medidas que tenemos durante todo el año que viene. Ahora, estas evidencias cada vez mayores de cómo se contagia uno con el COVID, que es aerosolizado, ¿no? Que no necesariamente por estas gotículas o a la hora de toser, ¿de qué manera cambian la prevención frente al contagio y hasta qué punto también hacen de las mascarillas algo aún más importante, porque podría darse una versión más leve, una carga viral menor usando esas mascarillas? Sí, bueno, las mascarillas, igual que la distancia, son las primeras grandes herramientas que tenemos frente al virus y estoy convencido que han salvado miles de vidas humanas, porque este es un virus respiratorio y los últimos datos también sugieren que la carga viral es muy importante, como si tuviéramos un veneno y la dosis del veneno es importante. Claro, un poquita cantidad igual no nos mata, pero un poquito más sí, ¿verdad? Pues hay quienes opinan que realmente podría ser relevante en el caso de este coronavirus. Por lo tanto, las mascarillas, sobre todo si son correctas, ya van a poder reducir muchísimo el riesgo de infectarnos, también de infectar a los demás, pero hay quienes también dicen que aunque no haya un 100% de, digamos, bloqueo en las partículas víricas, sobre todo en estas más pequeñitas que tú decías, sí que pueden reducir mucho la cantidad de virus que entra en el cuerpo y esto podría originar que aun entrando el virus la enfermedad no apareciera y fuese una especie de enfermedad más asintomática, un proceso asintomático. Por lo tanto, sin duda alguna, las mascarillas, igual que la distancia, son clave. Y lo más importante un poco en relación a lo que tú me decías de los aerosoles, es un poco también recalcar a la gente que este virus, por la naturaleza y particularidad que tiene, es un virus indoor, es un virus que se transmite mucho mejor en lugares cerrados. Si encima estamos muchos en ese lugar cerrado, está poco ventilado y nos quitamos las mascarillas, entonces las probabilidades de contagio son más elevadas. Teniendo en cuenta que no es un virus lineal, cada persona infecta a cada persona. Puede ocurrir que haya un infectado y no transmita ningún tipo de partículas, o puede ocurrir que uno pueda infectar a 30 o a 40, como ha ocurrido en algunos casos.
Y eso que el virus sea de puertas adentro, indoors, tiene mucho que ver también con las clases en los colegios, ¿no? ¿Cómo le ha ido a España con las clases presenciales? Bueno, no sé si hay unos datos muy claros, transparentes y evidentes de qué está ocurriendo. La vida normal, que es la que yo vivo, es que tienes o alguien cercano a tu familia o alguien que está en otro colegio, siempre ya tienes alguien que hay un niño que está en cuarentena, una clase que está en cuarentena. Quiero decir, no sé los datos, pero sí que veo que a nivel local, a nivel contactos, ya empieza a darse esta situación, ¿no? Había algunos expertos que decían que además abrir los colegios cuando la tasa de incidencia es muy elevada, pues es un problema, ¿no? En vuestro caso, que las gráficas son maravillosas en cuanto a que tienden hacia abajo, lo digo Sí. por justo lo contrario que nos está ocurriendo ahora, también por el momento del año que vivimos, aquí ya entramos de otoño a invierno y por lo tanto ya se sabía que iba a ocurrir eso. Este es el momento para preparar eso, para no dormirse, para plantear todos los escenarios posibles, las mascarillas, por supuesto, tener menos niños por aula, ventilar mucho si es posible. La ventilación es uno de los, digamos, mecanismos mejores para evitar los aerosoles y sobre todo cuidar los puntos más calientes. Y los puntos más calientes en general de transmisión suelen ser, como te decía, esa fotografía de lugares cerrados. Esto es una casa, una oficina, el ocio, hostelería, lugares donde estamos con gente cercana, donde nos relajamos, donde nos quitamos la mascarilla y donde encima estamos un tiempo elevado. Todo lo que se pueda reducir o controlar eso ayudará a bajar las probabilidades de infección. Y eso con una actitud agresiva de buscar los contagios y hacer un rastreo. No, absoluto, absoluto. Eso desde el primer momento es muy importante y además también será importante saber cuántos rastreadores están implicados, ¿no? Porque uno puede tener un sistema, pero puede ser insuficiente. Al fin y al cabo hay que hacer un trabajo de rastreo donde la ayuda personal va a ser muy clave, pero al final, como te decía, vuelvo a lo que le estaba comentando a Paola, ¿no? Es un equilibrio entre la administración y la ciudadanía, porque si tu vida, digamos, ha sido levantarte, ir a trabajar con mascarilla, volver a tu casa, recoger a los niños, darte un paseo solo con tu burbuja y luego cenar, pues será muy fácil localizar a los rastreados, ¿verdad? Pero si te has levantado, te has ido a desayunar con unos amigos, a comer a otro, te has ido a un bar de copas, quiero decir, es mucho más difícil. Tú puedes estar en contacto de 50, 60, 80 personas que es imposible de rastrear. Por lo tanto, tiene que haber ese equilibrio entre la forma de adaptarnos a vivir ahora, que se puede seguir socializando de una manera un poco más raruna y aplicando espacios abiertos, y la capacidad de los sistemas en cuanto a la gente, su capacidad, digamos, su profesionalidad, los recursos que tenga la administración. Ustedes en verano, ¿cómo hicieron con el tema de las playas? Que nosotros estamos entrando al verano y el gobierno no tiene la manera de cuidar, digamos, cuidar en el sentido de tener unas reglas para que la gente no pueda tener acceso a un lugar abierto como es una playa y a su vez no contagiarse. Entonces aquí lo que se hace es prohibir que se bañe la gente de lunes a jueves, que se bañen, y el fin de semana que nadie se bañe, solo hagan ejercicios. Es como un poco, no sé, no tiene lógica. ¿Cómo hicieron en el País Vasco en el verano con los Hombre, espacios abiertos? no somos el mejor ejemplo, porque no somos el mejor ejemplo, porque aquí se aplicó una de las restricciones domiciliarias más intensas del mundo. Nos metieron un 12 de marzo y no sé si nos dejaron salir a mediados de abril o un poquito más allí, pero podíamos ir a comprar algo y bueno, la mayor parte del país estuvo paralizada, salvo los trabajos indispensables. Redujimos los casos de una manera drástica, o sea que es muy eficaz la restricción domiciliaria, muy eficaz porque no hay más contagio. Y como estuvimos tanto tiempo, pues claro, aunque hubo transmisión comunitaria, perdón, hubo transmisión secundaria en casa, claro, yo me meto en casa como asintomático y puedo contagiar a mi círculo cercano, ¿verdad? Pero estuvimos tanto tiempo, prácticamente se logró controlar. ¿Qué es lo que ocurrió? Que claro, la economía también mandó y entonces España vive mucho, su PIB depende mucho del turismo. Y entonces se hizo un llamamiento
por parte del gobierno muy claro a España seguro, vente aquí de vacaciones, y se hizo una desescalada muy rápida que lo que provocó es parte de lo que está ocurriendo ahora, no solo aquí, sino también en otros lugares de Europa, ¿no? Que no hemos conseguido mantener el virus a raya y hemos estado continuamente con casos elevados, que claro, cuando viene la segunda ola es exagerado. En el tema de las playas, bueno, yo siempre pienso que los espacios abiertos tienen mucha menos probabilidad de contagio, de verdad lo pienso así. Yo he estado en la playa y obviamente lo que aquí se intentaba, no con siempre mucho acierto, es que tú mantengas una distancia de seguridad con, digamos, la otra persona que puede estar en la playa y no sea de tu, digamos, burbuja, ¿verdad? No ha habido limitación a la hora de bañarse y mucha gente en la playa estaba con mascarilla y obviamente solo se la quitaba a la hora de bañarse, ¿no? El sol, el aire libre y bueno, pues la concurrencia de esos espacios yo creo que bueno, no han dado como lugar que en los sitios playeros haya habido un exceso brutal de casos. El mayor número de casos, a mi juicio, se están produciendo en esas reuniones que igual luego se producían a la noche, en lugares cerrados, en casa de uno, en un bar, en un restaurante. Yo creo que ahí es donde han sido. Entonces, yo creo que la administración tiene que intentar dar mensajes claros en cuanto al número de personas que se pueden agrupar, porque aquí el virus lo llevas tú y lo puedes transmitir a otra persona. Eso es lo que hay que intentar bloquear. Pero al aire libre, el contagio por gotículas y por aerosoles teniendo mascarillas se reduce drásticamente. E ir a bañarte es una actividad muy rápida, te metes dentro, intentas no contactar con mucho y te sales. Yo no veo que sea un lugar donde haya especial peligro. Bueno, muchísimas gracias, Gorka, por estar con nosotros. Vamos a hablar en otra oportunidad. Gracias por tomarte el tiempo desde allá y saludos. Vale, Sí, ha sido un placer. Tus hilos y tus tweets tan pedagógicos, aclarándonos sobre las evidencias científicas de cada semana. Te seguimos. Gracias. Muchísimas gracias, un placer. Hasta luego. Gracias.